alegro de verlos en la casa del Señor, amén. Qué bueno, amados hermanos, qué bueno. Dios es bueno. ¿Sienten calor, hermanos? Un poquito, ¿verdad? Y que los aires cuesta que den aquí, pero ahí vamos, ahí vamos. Bien, amados hermanos, hoy pues he delegado a la pastora, a la madre espiritual de esta casa, ¿verdad? Para que comparta el mensaje de la palabra de Dios, amén, hermanos. Así que recibamos a la pastora. Amada, tienes la palabra, gloria a Dios. Démosle palma fuerte al Señor. Gloria al Señor. Qué bonito privilegio. Le doy gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro pastor como cabeza delegado de esta casa, para poder traerles la palabra de hoy. Primeramente, antes de que comenzamos, no sé si puedo pedir 2 varones que me hacen favor, porque como hace calor aquí, yo digo, necesito más espacio, pero si me pueden mover por aquí. Voy para tener espacio a mover. La verdad es que me siento hoy como... sí, o más enfrente o a un lado también. Siento más como decir que quiero caminar. Y pues también en este momento quiero tomar el tiempo de decir que los niños vamos a bajar a recibir escuela dominical, para que pueden ir y ir bajando. No sé si el pastor va a delegar a una hermana o usted va a hacer. Aleluya, qué privilegio. Los niños van a estar con su pastor en esta tarde. Gloria a Dios. Disfruten los niños. El pastor le gusta mucho jugar. Gloria a Dios. Y también enseñar la palabra de Dios, que es primeramente. Pero ahí disfruten ese tiempo con su pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos agradecidos de estar aquí y qué buen privilegio, gloria al Señor. Antes de comenzar, vamos a dar yo sé que, bueno, dice la palabra de Dios que tenemos que siempre orar sin cesar, dice su palabra, amén. Vamos a dar un corte de oración para comenzar este tiempo de la palabra del Señor, amén. Gracias, Señor. Tú has sido tan bueno, Padre. Te doy gracias y gloria a ti, Señor, porque tu palabra, Señor, tus promesas, Padre, se demuestran en nuestra vida, Señor, y estamos tan agradecidos. Señor, que sea hoy en esta hora, Señor Padre, en este tiempo, Señor, tú hablando, Señor Dios mío. Espíritu Santo, que nos ayuda, Señor, a tener ese entendimiento, Señor Padre, de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, vivificándose, Señor, en nosotros, Señor. Padre eterno, Señor, oramos que tu presencia, Señor, se mora aquí en este lugar. Ven, Señor. Señor, que sea tú en medio de tu pueblo, Señor, Padre eterno, Señor, en estos momentos, Padre, tocando corazones, Señor. Y Dios mío, como tu promesa, Señor, Padre, como lo vimos, Señor, Señor, que sea tú abriendo puertas, Señor, abriendo camino, como decía el pastor ahorita mismo, Señor. Abre camino, Señor, a través de tu palabra, Señor, que podemos no solo ser oidores de la palabra, pero también hacedores, Señor, poniendo en práctica todo, Señor, lo que tú nos enseñas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gracias, amados. Si me notan un poquito nerviosa, pues siempre le toca a uno cuando yo sé que muchos de ustedes, o sea, cuando les toca ese privilegio, también van a sentir esa nerviosidad. Pero damos gracias al Señor, porque si no teníamos esa nerviosidad, no hay como ese temor del Señor. Amén. Gracias, Señor. Bueno, en esta tarde les quiero dar un mensaje. Pero fíjese que el día de ayer en la mañana, cuando estuve estudiando, después de orar y pasar ese tiempo practicando con el Señor, me puse a ver un testimonio. Y también, o sea, pensando del servicio que tuvimos el día jueves, cuando el hermano Samuel también dio testimonio, y yo escuché al Señor decirme, o sea, cuando yo pensaba, yo decía, Señor, ¿qué les predico? ¿Qué les enseño? Y fíjese que el Señor me dijo, dales un testimonio. Dales un testimonio.
Entonces yo dije, qué mejor enseñanza, porque así dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:11, donde dice, por el poder del Cordero y de la palabra de sus testimonios, vencieron a Satanás. Por el poder del Cordero, la sangre de Jesús y por sus testimonios. Entonces, amados, si hay algo que estamos en esta tierra, si el Señor nos tiene aquí, es para que nosotros entramos de tener una vida plenamente llena de Él y que nosotros después demos testimonio de lo que el Señor ha hecho. Qué lindo lo que hizo el pastor el día jueves de dejar a ese hermano dar su testimonio, amén. Y la verdad es que todos nosotros debemos de dar testimonio, porque Dios es grande y poderoso. Amén. Bueno, quiero comenzar primeramente porque todo tiene que tener base bíblica, amén. ¿Cuántos pueden decir base bíblica? Base bíblica. Amén. Dice su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 3, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya, vida nueva, gloria al Señor. Luego dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjase, amados, que esa palabra ahí es donde me quedé cuando estuve estudiando. Plantados. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos plantados en él? Y mucho más de que cuando lo que viene después de esa palabra, plantado en su muerte. Es fuerte decir algo así. Nadie quiere ser plantado en muerte, pero esta es la muerte de Jesucristo. Y entonces, cuando yo me puse a meditar, yo decía, Señor, decía el pastor el día jueves en la enseñanza familiar, decía él, hay muchas cosas que tenemos que morir. Y aún estando ya cristianos, porque yo sé cuántos de ustedes son, como decía el apóstol Pablo en la carta de Romanos, ¿cuántos son bautizados? Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y si no, avísenos también para que podamos comenzar bautismo. Qué lindo, porque ahorita ya la clima se está poniendo bien favorable, el río ya está listo, podemos bajar a las aguas si no estás bautizado. Pero creo que todos nosotros aquí, que los que estamos en casa, estamos bautizados. Amén. Amén. Entonces, cuando nos bauticemos, como decía el apóstol Pablo, que estamos plantados juntamente en la semejanza de su muerte. O sea, estamos bajando a esas aguas. Y yo sé que muchos de ustedes que han recibido el discipulado saben, o sea, que represente el bautismo, que estamos tomando esa muerte de Jesucristo con nosotros cuando bajamos a las aguas. Cuando nosotros estamos siendo bajados, o sea, zambullados, o sea, cuando el pastor le baja esas aguas. Y no es que le deja quedado en esas aguas por mucho tiempo, no, pero lo levanta, es que estás representando la muerte de Cristo y la resurrección. Amén. Y entonces también tomamos esa semejanza de resurrección. Fíjase que en estos 2 años nos ha tocado como pastores de aconsejar muchas parejas, los cuales que están aquí y los que no están aquí.
o sea, también que no son de nuestro ministerio. Y bendito sea el Señor, porque aunque yo y el pastor, como estamos comenzando, pero siempre la palabra de Dios es el que nos da la sabiduría, nos da el Espíritu Santo nos da ese, como decir, ese poder para poder hablar. Y aunque muchas veces yo le digo humildemente, yo digo, ¿quién soy yo, Señor? Pero Dios es el que da. Y mire que hemos dado testimonio de nosotros mismos. El pastor ha hablado mucho de dónde hemos venido, dónde ha venido él. Y pues hoy en esta tarde quisiera contarles también del testimonio de donde vengo yo. Pero, o sea, comenzando con ese título, o sea, siendo plantados para una nueva vida. Porque, amados, no es solo de que venimos a la iglesia y venimos, o sea, cada domingo, cada jueves o cada oración y venimos y ocupamos una silla, no. Pero más bien, amados, estamos tomando esa semejanza para prepararnos para recibir esa nueva vida en Jesús. ¿Cuántos quieren esa nueva vida en Jesús? Amén, gloria al Señor. Hoy sí tengo un pueblo que está respondiendo hoy. Muchas veces dice el pastor, se fueron los amenes o solo escuché un amén, pero hoy sí escucho todos los amenes. Significa que todos están despiertos, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, nosotros estamos en búsqueda de esa nueva vida. Y fíjase que nadie quiere quedar en esa vida pecaminosa. Nadie quiere quedarse en esa vida siempre recordando del error, siempre recordando de quiénes éramos. Pero lo que queremos es esa nueva vida. Queremos esa transformación. Y por lo cual, por ejemplo, le doy en ese ejemplo, en esa imagen ahí. O sea, todos nosotros comenzamos así, como esa muchacha. Y mientras nosotros estamos congregándonos, estamos, como decir, caminando con el Señor en su palabra y en su misericordia nos cubre. Amén. Y nos da como tal vez, no sé cómo ustedes llegaron, pero yo hablo de mí mismo, o sea, dando mi testimonio. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo estaba herida. Yo tenía muchos defectos, tenía tantas cosas, pero el amor y misericordia del Señor hizo eso para mí. Me dio cobertura, me dio ese, como decir, esa protección. Y en ese, formando esa semilla, el Señor comenzó a plantarme. Y fíjase que ese es el anhelo como pastores para cada uno de ustedes. Porque dice su palabra en el libro de Salmos, o sea, bienaventurados los que, o sea, que se plantan en esos ríos. O sea, que crecemos de ser como árboles plantados en el río del Señor. Entonces, ese es el anhelo como pastores para cada uno de ustedes. Que no solo vienen de ser oidores de la palabra, pero vienen para ser plantados en la semejanza de la muerte de Jesucristo, pero siendo plantados como el resultado de esa plantita, o sea, como una nueva vida, transformados. Ahora, muchos me dirían, ay, pastora, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, suena algo difícil porque me imagino que así, como igual con la plática de Nicodemo con Jesús, cuando decía a Jesús, ¿cómo es posible nacer de nuevo? Muchos dirían, ¿cómo puedo rehacer mi vida? Pero mira qué lindo. Y voy a tomar este tiempo, un pausa antes de entrar en mensaje, y espero que me dan tiempo, me dan ese chance, gloria a Dios, de contarles mi testimonio, pues. El año, y no voy al principio, pero no voy muy al principio, aleluya. Pero cuando vine a los pies de Cristo,
estuve bien lastimada. Perdí una hija. Pasé 10 años en una amargura que uno no lo podía imaginar. Me alejé tanto del Señor por haber perdido una hija. Y cuando el Señor nuevamente vino a mi vida, para mí fue la primera vez, como la primera vez, o sea, vengo de una familia católica, mi mamá y mi papá nos llevaban a la iglesia, nos íbamos. Yo de niña leía toda la Biblia, frente, derecho, y oraba, rezaba, pero fíjese que nunca sabía lo que era de tener una relación. Entonces, cuando pasó lo que pasó a mí, y pasó bien cuando yo solo tenía 17 años, pasó eso a mí. Entonces, yo no entendía, primeramente, yo digo, Día de Madre, yo no entendía qué era de ser madre. Y tenía una criatura, tuvo mi primera hija, pero la amaba mucho porque el Señor me la dio. Y pues de repente, 3 meses después, fallece. Se fue en sus sueños y no se levantó. O sea, cuando le da esa enfermedad, cuando los niños se caen dormidos y no levantan otra vez, los bebés, los niños bien tiernos, como no sé cómo se llama en español, en inglés es SIDS. Es como muerte de cuna. Sí, muerte, eso. Entonces, eso pasó cuando yo solo tenía 17 años. Y pasé unos 10 años enojada, pero bien enojada, bien enojada. Recuerdo que un día visitándola en el cementerio, vino unas hermanas a evangelizarme. Y que fue tan bárbaro el enojo que yo tenía, que yo les mandaba a las hermanas corriendo más bien con el enojo. Y el testimonio que, mire cómo es el Señor, porque recuerdo que la primera vez que entré a una iglesia, nuevamente después de esa situación, 10 años después, ya teniendo 27 años, entré a una iglesia. Una amiga que ella era puertorriqueña me llevó a su iglesia. Y entrando en esa iglesia, la primera hermana que vino a mí a saludarme y tirar sus brazos sobre mí era una de las hermanas que me evangelizó en el cementerio ese día. Y yo digo, Dios mío. Y yo en el principio no la recordaba. Me decía a mí, usted, hermana, me recuerda a mí. Y yo digo, no. Y luego después, años después de eso, me hizo caer. Y yo digo, es ella, esa fue. Ella me llevó la palabra cuando estuve en el cementerio. Y yo digo, ay, Dios mío, yo recuerdo que tenía que pedirle perdón a esa hermana después porque las cosas que le dije ese día, yo digo, ay, Dios mío, qué pena. Pero son cosas que pasan en el mundo, pero imagina, todo eso el Señor tenía que ir sanando en mí. Todo eso le tenía que estar sepultando. Tenía que estar enterrando todas esas cosas, la amargura. Bueno, luego de eso, ya estando en la vida de Jesucristo, ya estuve comenzando. Y recuerdo que en los primeros meses de estando en la iglesia, yo decía a mi amiga, déjale decirle al pastor todo de mi vida. Y mi amiga me decía a mí, yo no le cuento nada. Y le digo, ¿cómo es que ese señor sabe todo de mí y desde el púlpito me está hablando de los errores que yo hice? ¿Cómo es posible? Y me decía mi amiga, ese es el Espíritu Santo que te está hablando. No que yo digo, déjale de contarle mi cosa, le decía a mi amiga. Y recuerdo, porque así se sentía. Uno, no sé ustedes cómo fue su primer encuentro con el Señor, pero cuando yo comenzaba a ir a la iglesia, yo sentía que con cada culto, yo sentía una espada en mi corazón, como la palabra cortándome. Y muchas veces salía de ahí llorando, como yo decía, Señor, ¿por qué me estás despedazando? Y así sentía, como el Señor me estaba, como decir, porque ya estando 10 años, o
sea, ya después de lo que pasó lo que pasó, pasé 10 años tratando de rehacer mi vida, pero en mi manera. Y yo pensaba de quién era. Yo decía, no, yo soy fuerte, voy a superar esto y nadie me puede decir nada. Pasé 10 años así y no dejando que nadie me llegue a mí, ni nadie que me dice nada. Yo así era. No, o sea, yo pensaba que yo era, como decía el pastor muchas veces, la última Coca-Cola del desierto. No dejaba que nadie me hablara, nadie. Y vengo a la iglesia y el Señor comienza a despedazarme, a sacarme a todos mis errores a la luz. Tienes esto, tienes este defecto, tú hiciste esto. Y uno pensará, Dios mío, ¿por qué todavía estoy aquí? Pero me imagino que como en el tiempo de Jesús, cuando Jesús hablaba, no sé, por ejemplo, no sé si recuerda aquel jueves cuando el pastor dio la enseñanza del evangelismo, pero igual como esa mujer samaritana, cuando Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo, más bien has tenido 5. Así el Señor me estaba hablando a mí. Cuando yo comenzó en mis caminos con el Señor me hablaba así como la mujer samaritana. Bien has hablado, 5 maridos has tenido. O sea, tirando todas las verdades a uno. Y pues en ese momento yo decía, si el Espíritu Santo me está hablando. Porque si yo decía, como le decía a mi amiga, si no le estás contando nada al pastor, ni ella tampoco, ella como recién llegada a esa iglesia también no conocía al pastor. Pero yo le decía, le estás contando todo mi vida al pastor, y decía no. Y yo digo, como este Señor sabe todo de mí. Pero fíjase, amados, que así es el Señor. Dios te confronta con la verdad. Dios te confronta de el estado de cómo estamos. Aún años estando en el evangelio, hay cosas que tenemos que morir. Hay cosas que el Señor tal vez tiene que sacar de nosotros a la luz para que podamos morir de esas cosas. Amén. Hay cosas que muchas veces tenemos que dar cuenta. Señor, estoy mal. Y qué lindo la enseñanza del día jueves cuando el pastor hablaba de los valores de la familia. Y igual, ya cuando nosotros como mujeres, como madres, cometemos errores. Y muchas veces, o sea, ahí es donde el Señor siempre está como edificándonos como mujeres, edificándonos como hombres, como esposos. A través de nuestro cónyuge vamos viendo, o sea, las manchas o las cosas que tenemos que arreglar. Ya estando 10 años congregando, asistiendo a una iglesia, comenzaba a servir. Qué lindo que aún no servía en las alabanzas, pero como estuve estudiando medios de comunicación, el pastor de esa iglesia me usaba mucho para hacer grabaciones en vivo. Me usaba también en hacer documentales de los grupos familiares. Me mandaba, en ese tiempo hacían grupos familiares en los hogares y cada líder tenía su grupo. Y yo asistía a todos los grupos para estar ahí tomando videos, entrevistando a los hermanos, cómo se sentía, qué le gustaba del grupo de familiar y la palabra. Y el Señor comenzaba a usarme en esa manera, pero a la misma vez yo sentía como estancada. Y decía, Señor, quiero más. Y mire qué lindo, porque en el proceso que el Señor nos lleva, o sea, después de que nos planta, nos cubre, nos sana, el Señor, o sea, quiere que nosotros, no, o sea, una semilla plantada no sirve si no germina algo. Tiene que levantar raíces, tiene que echar raíces, tiene que comenzar a levantarse. Pero si quedamos siempre en el mismo nivel, o sea, nada pasará. Quedaremos igual.
y no damos frutos, pero nosotros, el Señor nos ha llamado a dar frutos. Amén. Somos llamados a dar frutos, amados. Tenemos que proseguir y avanzar. Y pues recuerdo que sirviendo en medio de todo eso, yo en ese momento sentía llamado de lo que era de ser misionera. Y el Señor me llevó a varias misiones. O sea, la primera era aquí en este país. O sea, me mandaba como misionera a evangelizar en diferentes estados con hermanos y predicamos. Y eso de que yo no sabía, la verdad, en ese tiempo no sabía cómo evangelizar. Era nuevecita en el evangelio, pero iba. Y también como yo era la que sabía cómo hablar inglés, los hermanos me llevaban y hermana, vamos a este estado o vamos a tal lugar y usted va a venir con nosotros y usted va a ayudarnos a traducir y usted va a ir o si hay un lugar donde hay muchos americanos, usted va a hablar y evangelizarlos a ellos y vamos a predicar la palabra de Dios. Y así fue por unos años y luego el Señor me llevó a una misión de ir a la tierra de mis padres, a volver a Perú. Y hice una misión ahí, levantando casas, que fue una gran obra que el Señor, la verdad es que estoy bien agradecido con el Señor, que Dios me llevó hasta allí a regresar al pueblo del Señor, pero no solo regresar a visitar familia, pero con propósito de Dios. Amén. Y pues yo llegaba ahí y decía, bueno, Señor, me estás usando porque en aquel tiempo pasó el gran terremoto en Perú y derribaron casi todas las casas del costa este de ese lugar y todas las casas, o sea, todo se quedó desde Lima hasta Ica, se quedó derribado. Entonces dijo, gloria a Dios, aleluya, voy a ayudar, sembrar y ayudar a personas a recuperar sus casas. Y fui por ahí, entonces, y recuerdo que en ese tiempo, como el pueblo de mi mamá, donde ella vive cerca de un desierto, estando ya allá, el Señor me hablaba nuevamente y me dijo, yo te voy a traer a desiertos, aún más, unos más grandes que esta. Y en ese tiempo yo me asustaba como yo ya comenzaba a tener esa relación con el Señor y comenzaba a practicar. Yo lo que me gustaba es que como se estaba levantando niveles en la casa de mi tía, levantamos el primer nivel y bueno, la verdad es que la casa original de mi tía tenía 3 niveles, pero cuando ya vino el terremoto se derribó todo, pero estando ahí ese año levantamos un nivel y después lo cerró y ahí muchas veces, aunque las escaleras estaban, o sea, abiertas, muchas noches yo me subía al techo de la casa de mi tía y me sentaba ahí a platicar con el Señor y hablar y orar. Y el Señor me decía, o sea, mirando hacia el desierto, porque donde quedaba mi tía se podía ver el mar, pero también a la otra vista se podía, más allá del pueblo, se podía ver el desierto. Y yo siempre me ponía hacia el desierto. Más por viendo lo que era Paracas, porque Paracas es como una tormenta viene tal vez ola de viento hacia el mar y levantaba un montón de arena y si uno no se ponía dentro de su casa, bueno, usted ya sabe, se llenaba de polvo. Entonces yo muchas veces, muchas noches yo me ponía hacia el desierto para mirar por las Paracas, porque uno no quería estar cubierto de polvo. Pero me sentaba ahí en las noches, muchas noches ahí cuando estuve quedándome en la casa de mi tía. Y ahí en las noches, cuando todos estaban dormidos, yo oraba, platicaba con el Señor. Y el Señor me mostraba el desierto y me decía, aún esos desiertos te voy a llamar. Y en ese momento yo no lo entendía. No entendía, solo me como asustaba porque yo digo, Dios mío, ¿quién quiere pasar por un desierto? Nadie. Pero muchas veces que en el desierto es donde Dios nos va formando. Porque aún en ese tiempo yo todavía tenía el carácter del viejo yo. O sea, yo estaba en el evangelio, estaba, o sea, predicando, estuve evangelizando, pero yo todavía tenía cosas en mí que era del viejo hombre, vieja mujer.
Y yo tenía que todavía aún sacar. Y el Señor me dijo, yo te voy a hacer atravesar este desierto, pero vas a salir de esto. ¿Confías en mí? Y yo decía, pues sí, Señor, confío en ti. Y saliendo pasé todo ese año, a veces con necesidad, porque la verdad que aunque tenía mi familia ahí, yo no los quería molestar porque primeramente estaban recaudando el dinero para construir y terminar la casa. Todos estaban en gran necesidad. Y no quería andar molestando a mi mamá aquí en Estados Unidos. Y mi mamá cada rato estaba pendiente, pero yo le decía a ella, no, mami, estoy bien. Aunque a veces pasaba hambre, yo decía, no, mami, estoy bien. Y no quería molestar a mi mamá, pero gracias, Señor, que en ese mismo año también pudo trabajar y ahí estuve recuperando dinero para dar a mi familia allá, para ayudarles a terminar la casa. Pues ya cuando terminé esa misión, volví al Estados Unidos y pues mi mamá me contaba que, y estoy tratando de darle un resumen, discúlpame, pero todo tiene un propósito. Mi mamá me llama a volver a Estados Unidos y en ese tiempo no quise. Yo decía, no, mami, pues estoy ganando mucho dinero. Me contrataron de ser maestra de inglés. Ahí estuve en Perú unos meses como maestra, viajaba dando clases. O sea, en el tiempo que yo tenía que me sobraba, trabajando con el Misión de Piscos Sin Fronteras, levantando casas. En el tiempo extra yo salía de la ciudad, daba clases personales a ingenieros, a personas que tenían dinero pues y que querían aprender inglés y pagaban al instituto y el instituto me mandaba a mí a enseñar inglés, sentar con ellos en su casa, practicar, hablar inglés y todo eso. Me pagaban para hacer eso en Perú. Y pues haciendo eso yo decía, bueno, me quedo, les decía a mi mamá, pero fíjese que después recibí una llamada de mi mamá y mi mamá me decía, hija, te necesitamos, tienes que regresar a Estados Unidos. Y yo decía, no, mami, ya iba a rentar mi casa aquí, los hermanos están levantando una casa. Yo estaba asistiendo a una iglesia también allá, donde hacíamos campañas y estuve haciendo la obra del Señor y ayudando siempre con la obra del Piscos Sin Fronteras, ayudando el pueblo a levantar sus casas. Y ahí estuve trabajando, pero mi mamá me dice, no, hija, tenemos que llamarte porque la verdad es que su prima está bien enferma y ninguno de nosotros la podemos cuidar y todos nosotros estamos trabajando y ella necesita ayuda como constante. Entonces me volví a Estados Unidos y comencé a congregarme nuevamente en la iglesia donde iba. Y fíjate que ahí otra vez nuevamente el Señor comenzó a hablarme, otra vez. O sea, hay algo. Y pues en ese momento recuerdo que estando en el hospital con mi prima, que mi prima lo que ella tenía cáncer del ovario. Y pues estando ahí con ella, orando, o sea, muchas veces yo llamaba a las hermanas de la iglesia y les decía, vamos a orar, vamos a formar cadenas de oración. Mi prima va a sanarse de este cáncer, Dios la va a sanar. Pero fíjese que en ese mismo año falleció. Y ahí nuevamente el Señor me habló otra vez. Y pues estando ahí yo decía, Señor, si ella te iba a glorificar, si la sanaras, ¿por qué no la sanaste? Y pues Dios me puso a decir, o sea, que mostrarme su soberanía. Ay, perdón, no puedo hablar, estoy mocosa. Gracias, hermano. Me comenzaba a decir, Él es soberano. Y en ese tiempo no entendía qué era esa palabra, yo soy soberano. O sea, Dios es el Dios, o sea, no podemos cuestionarlo. Y si ese fue su propósito para Él, porque pueden pasar cosas en nuestra vida que no lo vamos a entender, pero Dios sí sabe por qué. Dios sabe por qué Él llevó por ese camino. Y entonces, en ese momento yo recuerdo que también
me puse en ayuno porque yo decía, ay Señor, tengo que sacar esto de mí, porque recuerdo que por un ratito me quería, como yo digo, ay Señor, yo la verdad es que soy hija de Dios, como me pongo, yo digo, como yo tenía por un ratito ese, como decir, molestia, yo decía, Señor, pero ¿por qué? Y yo estaba bien cuidadosa de no cuestionarle al Señor porque también tenía temor de Dios, pero tenía eso, estuve con eso y ahí es cuando el Señor comenzaba a confrontarme con ese efecto, ese error en mí. Dios comenzaba a tocarme en esa área y abrirme un poquito más, como el tercer semilla, abrirme para que puedo sacar todas esas cosas. Bueno, y Dios hizo la obra. Recuerdo que un día que estuve orando en la casa de unos hermanos, la iglesia donde yo asistía, venían muchos colombianos, y recuerdo que visitó un hermano que era un obispo de África y que sabía cómo hablar español, pero luego le dijo a él, no se preocupe hermano, yo hablo inglés también. Y me dijo, gracias, thank you sister. Me decía, thank you sister. Más puedo con el inglés que el español, me decía a mí. Me digo, gracias. Y tal vez me dijo después porque a él le tocaba como para predicar en la iglesia, pero vino esa noche, era su primer noche viajando desde África y estaba en la casa de unos hermanos y recuerdo que estuvimos orando y estuvimos ahí orando, intercediendo y de repente el Señor habló a través de él y me dijo a mí, deja de ser tan amargada, deje ese enojo. Y yo decía, Dios mío, o sea, estando en ese círculo, el Señor me confrontó con eso y yo decía, Dios mío, y no lo niego, hermanos, pero uno a veces se siente bien, como decir, vergonzada, pero yo sentía en ese momento que Dios me estaba hablando. Dijo, deje ese enojo, deje ese orgullo. Y yo ahí me comencé a interceder más, pero cuando ese hermano puso sus manos sobre mí y comenzó a orar, yo sentía la presencia del Señor y podía soltar lo que me estaba enojando de la situación con mi prima y con todo, la verdad, con todo, porque yo decía, Señor, es cierto. O sea, muchas veces nos dejamos, mira, amadas, y hablando también, usando este tiempo, o sea, muchas veces, amadas, dejamos que la amargura en nuestra vida nos, como decir, trazar tantas bendiciones del Señor. Yo sé que muchas veces yo, solo recordándole con unos hermanos, decía, tanto era la amargura de la mía, la molestia que yo tenía, que las personas querían bendecirme, pero yo no les dejaba. Yo no necesito su dinero. Así decía. Yo no necesito su ofrenda. Yo estoy bien. Mira, hermana, la amargura puede cortar muchas bendiciones. La amargura es algo que nos pare de como decir, no nos deje de pensar bien. Cuando la amargura nos agarra, estamos como fuera del sentido, pero es el Señor muchas veces que nos confronta con eso. Y Él tiene manera de tocarnos a cada uno de nosotros y decir, hey, hijo mío, hija mía, deje de ser así. Entonces, ya cuando el Señor ministraba en eso en mí, viene la próxima etapa y eso de dar frutos, amén. Quiero decir, un año, 2 años después, yo quería volver a estudiar y yo decía, Señor, ¿cuántas almas puedo llegar yo si vuelvo a mis estudios? Antes yo estudiaba, antes de entrar, cuando me convertí en Jesucristo, antes yo estaba estudiando, le recuerdo que decía una hermana, estuve estudiando de ser ingeniera de audio, pero en verdad yo quería ser un DJ. Yo quería ser un DJ y recuerdo que con unas hermanas yo vacilaba porque yo decía, tenía como un pila de récord y CD 2000, pero de toda clase de música.
toda clase. Pero quería ser DJ, pero así es donde yo aprendí de todo, de sonido, de setear, porque cada rato, y en ese tiempo yo vivía en la ciudad de Nueva York. Y eso es lo que quería. Yo quería andar, como dice el pastor, en la parranda y ahí estar seteando. Pero cuando el Señor me llamó, me sacó de todo eso. Pero bueno, luego vamos a ir adelante unos 7, 8 años después. Yo quería volver a mis estudios y yo decía, yo todavía estoy jovencita, tenía unos 30 años y decía, yo quiero regresar a escuela. Entonces yo comencé a estudiar comunicaciones, ser reportera, periodista, y me mandó a la ciudad de Miami. Aleluya. Y ahí, estando ahí, gloria al Señor, nuevamente el Señor me comenzaba a hablar y yo decía, ay, Señor, Dios en verdad me llamó como aquella mujer, como hablaba el profeta Josías, o Josea, perdón, esa mujer me llamó al desierto porque yo pensaba que iba con la bendición cuando iba a Miami. Y yo decía, yo voy, mire, porque hasta me prometieron un pasantánea, o sea, de trabajo con Telemundo. O no, fue Univisión, perdón, la otra. Univisión, me prometieron trabajar bajo mi maestro, era alguien que él tenía raíces dentro de Univisión y él siempre buscaba personas de meter que sabían cómo usar mezcladores de televisión y de audio. Entonces me decía, no, vamos a meterte en Univisión. Y yo digo, aleluya, vamos a llegar a almas a través de Univisión. Gloria a Dios. Pero fíjate que eso no fue el propósito, la voluntad del Señor, porque me negaron la pasantía, no me dieron el trabajo. Y pues me gradué. Mi familia no podía venir a mi graduación. Me gradué de bachilleratos y mi mamá y mi papá en ese tiempo no podían venir porque estaban pasando unas pruebas y mi hermana, mis hermanos no podían venir tampoco. Pero mis pastores fueron a mi graduación, recuerdo, estaban ahí estaban gritando fuerte mis dos pastores para mí, pero yo estaba completamente sola y en ese tiempo sentía muy sola. Y yo después recordaba lo que el Señor me dijo en Perú, que yo te iba a llevar por desiertos. Y yo decía, Señor, pero no entiendo tu voluntad, pero aquí estoy, te estoy sirviendo. Pues para no sentir en eso, yo me metía más en las cosas del Señor. Luego, después, comenzaba a servir en la iglesia. El pastor, como él sabía que yo estaba en eso, estudiando comunicaciones, me tiraba la cámara, me decía, hermana, grábanos los cultos, usted va a grabar todo, tomar fotos, hacer las publicaciones de la iglesia. Amén, amén, amén. Yo decía, yo quiero hacerlo. Y de repente también yo decía, me daba las llaves del van, yo manejaba el van de la iglesia. Llevaba a los hermanos a la iglesia, porque Miami es una ciudad muy grande y muchos no tienen autos, muchos llevan, si no es Uber, Lyft, pues ahí lo que se llama Dodge patas, Dodge patas, perdón, es para levantarlos. Entonces manejaba el van de la iglesia, servía en comunicaciones de la iglesia, le ayudaba al pastor a setear los micrófonos, el audio y todo eso. Y también le ayudaba en tesorería, como él decía, ay, sierva, usted habla inglés, gloria a Dios. Vamos a usarle también cuando llega carta a la iglesia y no lo entienden. Ahí le ayudaba con los asuntos administrativos al pastor. Y yo me metía en todo, hasta el baño. Y en aquel tiempo yo le ayudaba a la pastora mucho. Como yo trabajaba de noche y iba a la escuela en la mañana, iba a la iglesia cuando no tenía clases y yo comenzaba a limpiar los baños. Y ahí cuando yo estaba limpiando el baño de la iglesia, yo comencé a cantar. Y el pastor viene, Dios mío, ¿quién es esa voz? Decía a mí el pastor. Y yo digo, soy yo, pastor. No, ¿quién? No, estoy sola en la iglesia. Y me dijo, ¿de quién viene esa voz? Me decía el pastor. Y yo digo, no, pues yo aquí alabando a mi Señor. Y ahí es cuando el pastor me tiró a la alabanza y gloria a Dios, a mí amo alabar al Señor.
Y yo digo, yo aún, aunque me pregunta, yo digo, no tengo voz para cantar, pero yo lo hago con todo mi corazón al Señor, porque es para Dios. Amén. Y entonces, en esos años, mientras yo estaba en Miami, yo servía en la alabanza. Después era todo alabanza. Hasta el pastor me puso en el instituto de Marco Witt, canción, para mejorar mi voz. Y pues ahí sirviéndole día y noche. Y ya cuando ya gradué de la universidad, comenzaba otra vez y servir completa. Yo básicamente estuve como 100% en la obra, cada día en la iglesia, alabando al Señor, pero aún tenía eso, algo. Y yo decía, Señor, me falta algo. Aún siento algo. Y nuevamente el Señor me confrontó otra vez con la verdad. Y en eso, o sea, lo que me confrontaba el Señor era que si en verdad le confiaba en Él, si en verdad tenía fe en Él. Y ya yo, en ese tiempo, yo ya tenía como más de, estoy contándole, desde 2008, y eso era 2014, es decir, ya tenía como unos 6, 5, algo así, 6 años sirviéndole constante, sin parar. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo me vas a decir que yo no confío en ti? ¿Confías en mí? Y recuerdo que en una madrugada, pastor tenía las oraciones de matutina, y esto fue tiempo antes de COVID, porque ahora cuando muchas iglesias hacen sus oraciones virtuales y todo eso, pero recuerdo el tiempo antes de COVID, nos reuníamos en la iglesia a las 5 de la mañana y ahí estuvimos y orando y ahí es casi como en un culto completo ahí orando, pero solo intercesión. Y recuerdo yo estando de rodillas orándole al Señor, escuché como decir el sonido de un bus, porque ahí la iglesia estaba en una calle en Miami principal que era la primera avenida que estaba en medio de la pequeña Habana, y ahí pasaban un montón de buses y se escuchaba el sonido de cuando frenaba el conductor. Entonces, estando ahí orando en la madrugada, porque o sea, los buses en Miami corrían 24/7 también, pero estando ahí orando y escuchando eso, yo decía, el Señor me llevó en uno de esos buses. Yo ahí estuve y el Señor me dio esa visión. Y pues, estando en el bus, estuve sola. Y en esa visión, el Señor era mi chofer. Y abrió la puerta y yo me montaba en ese bus. Y yo me sentaba ahí en medio de todo el bus largo. Ahí mirando, y yo decía, nadie más está en este bus conmigo. Y de repente escucho la voz del Señor diciéndome, aún no confías en mí. Aún no confías, no tienes fe. Y yo digo, ¿cómo, Señor? Si aquí estoy en este bus, si no tenía la fe, no estaría en este bus contigo. Y pues en ese momento el Señor me confrontó con esa verdad a mí, ese error que yo tenía. Y recuerdo que el Señor me mostraba el paisaje. Y yo no lo podía ver. Él estaba sentado en su cabina. La cabina estaba cerrada, pero me mostraba, me señalaba, me decía, mira hacia frente el bus. Y usted sabe que en buses hay una gran ventana enfrente y todo se puede ver desde el frente. Pero cuando yo miraba en esa visión, yo veía una carretera que estaba destrozada. El cemento, el pavimento levantado. Y me decía el Señor, ¿aún confías en mí? Y me decía el Señor, abría la puerta y me decía, puedes bajarte, pero estarías lejos de mí. Confías en mí para atravesar este camino. Y en ese momento, o sea, es cierto, el Señor confrontó esa verdad en mí que yo decía, ¿será que yo confío en Dios? ¿Será que yo en verdad tengo fe para poder? Porque en ese momento
yo lo que quería hacer, ya que terminé mis estudios, yo quería volver a Connecticut a vivir con mi mamá. Y yo ya estuve haciendo los planes. Yo estaba ya diciendo, ok, voy a regresar, ya me voy a salir de Miami. Y mi mamá se ponía alegre, mi hija va a volver a la casa. Y yo pues tenía eso, yo decía, no, ya necesito algo nuevo en mi vida. Y la respuesta era para mí regresar y volver a la casa de mi mamá. Pero ahí es donde el Señor me confrontaba con esa visión en la madrugada. Me dijo a mí, confías en mí, a seguir adelante en este viaje. Y yo decía, es cierto, ¿dónde está mi confianza en el Señor? ¿Dónde está esa fe? Y decía, Señor, ayúdame en esa fe. Pero fíjate que no sé si ustedes han escuchado esa frase que cuando uno le pida, Señor, yo quiero fe, ahí es cuando el Señor te tira más pruebas. Y eso es lo que el Señor me estaba mostrando en ese bus, que iba a ir atravesando unas pruebas tremendas. Pues le comento que en ese mismo año, porque yo decía al Señor, Señor, pero estoy sola, no puedo sola. Y qué lindo es el Señor, porque en ese mismo año, recuerdo, vino el pastor a la iglesia. Aleluya. Santo, vino el pastor, pero comenzó a congregar en esa iglesia y gloria a Dios. Yo decía, wow, Dios es grande. Y cómo es el Señor, cómo responda. Porque yo decía, Señor, yo me voy de esta ciudad, no hay nada para mí. Y yo decía, no, mejor regreso a la casa de mi mamá y vuelvo. O sea, se suena familiar eso. Suena como, o sea, yo quería regresar a la tierra de mi parentela y estar bien. Pero el Señor quería que yo estar ahí. Y aunque me dolía, yo pasaba unas pruebas. Mire, perdí el trabajo que yo tenía de noche mientras yo estudiaba, lo perdí. Lo dejé porque yo estaba preparándome para regresar. Lo dejé diciendo, ya, yo no necesito este trabajo, voy a regresar a la casa de mi mamá. Entonces me quedé sin trabajo, imagina. Y pues, exacto, yo como me estaba preparando maletas de salir, pero cuando yo decidí de quedarme, me quedé sin trabajo y decía, ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Y el carro y la renta y todo. Yo decía, Dios mío, pero ahí es donde en verdad el Señor me confrontó con esa verdad de mí. Sí, en verdad lo confío en Él. Entonces yo dije, bueno, me voy a quedar y vamos a ver qué pasa. Y ahí es donde, como decir, en ese año, a la misma vez, el Señor, como dice nuestro apóstol, me dio mis guamazos porque tenía que humillarme. Tenía que, como decir, aceptar cosas que antes no, mi carácter, mi actitud no me dejaba. Mira, amados, o sea, hay algo del carácter de uno. O sea, si uno tiene un buen carácter, qué lindo, gloria a Dios. Pero alguien que tiene un mal carácter, cuesta para romperlo, cuesta para ser formado. Y ahí en ese año, cuando yo no tenía trabajo y ahí estuve sirviendo al Señor, pero Dios me estaba rompiendo más el carácter mío y moldeándome más. Y pues, y dolía, tenía que aceptar ayuda, necesitaba ayuda y con mucha, o sea, a veces le da pena a veces a uno, pero gloria a Dios, es bendición del Señor, amén. Y luego, cuando vino el pastor, en ese tiempo era el hermano Fermín. El hermano Fermín. Entonces, y él vino desde Honduras. Ese fue su primer año y pues, gloria a Dios, nos conocemos, pero Dios estaba obrando ahí mismo. Pero aún, o sea, yo decía al Señor, ayúdame a atravesar este carretera, porque fíjese que también, y los que están casados, los que han estado en relación, sabe que en el principio no es fácil. Cuando yo vine a conocer al pastor, o sea, no nos hablamos en el principio, porque él era un hermano, bueno, sí, nos saludamos, porque como era líder de alabanza,
Fue una regla del pastor, algo del pastor que es bien importante. Todos los de alabanza, cuando terminan la alabanza, tienen que saludar al pueblo. Eso fue algo del pastor y me gustó mucho eso. Yo cuando terminaba los servicios, los cultos en la noche, bajaba del altar y comenzaba a saludar a todos los hermanos y darle las manos, abrazarlos, hablar con ellos. Entonces vino el hermano Fermín, el pastor, que Dios le bendiga, hermano, y ahí hablando con él. Y como él también estaba en su proceso, en su camino, el Señor le estaba llevando, pero bendito sea el Señor, en ese año comenzaba a congregarse más, buscar más del Señor y como él también estaba congregándose en una iglesia allá en Honduras y su pastor le dio testimonio de él con nuestro pastor en Miami, en Estados Unidos, le pusieron a predicar, le pusieron a dar enseñanza en grupos familiares allá. Y pues yo también, yo era líder y coordinadora de varios grupos, entonces nunca me le tocaba el grupo de él, pero yo tenía todos los grupos en el sur de Miami. Yo era coordinadora de 3 grupos. Pero un día me manda el pastor. ¿Por qué? Me dice el pastor, mire, hermana, necesito que usted va al grupo del hermano Fermín. Necesito que usted tome, su grupo está creciendo. El pastor tenía uno de los grupos más grandes en la iglesia en ese tiempo. Y pues él quería que yo voy, tomar fotos, hablar con los hermanos, ahí conociendo y también, o sea, él quería videos para subir en las redes de la iglesia. Entonces yo iba con mi cámara tomando fotos y todo eso y aleluya, que le bendiga, hermana Lisa está con nosotros y era un grupo bien grande, tenía creo que en ese tiempo como más de 30 miembros en solo ese grupo familiar y eran varios grupos de la iglesia. Entonces llegaba para tomar fotos y recuerdo que al fin de año tuvo la valentía mi esposa acercarme, me decía, hermana, permiso. Y ni tanto porque recuerdo que creo que sí me acercó, pero después lo que me dijo que me pidió el número de teléfono porque quería las fotos que yo tomaba de su grupo familiar porque él lo quería como recuerdo. Pero luego después me decía mi esposo en ese tiempo, le cuento algo, me dice a mí. Yo lo hice porque yo quería acercarme a usted y hablar, platicar contigo, a conocerte. Y yo, aleluya, gloria a Dios. Pero qué lindo. Y así es como comenzó la amistad entre yo y el pastor. O sea, él me llamaba para que yo le mando fotos y todo eso, y yo le mandaba fotos y me decía, ay, qué lindo, y puedo subir esto, y le digo, bueno, sí, el pastor ya lo subió en las redes de la iglesia, sí lo puede subir también. Y ahí fuimos conociéndonos, gloria al Señor. Y luego, unos meses después, nos casamos, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios no atarda en sus promesas, amén. Pero fíjase que ahora, y no quiero aburrirlos, pero fíjase que en todo eso Dios también estaba moldeándome mi carácter y pues no es fácil porque sé que entre yo y el pastor y yo les comento esto, o sea, como matrimonio, algo, siempre y siempre, o sea, cuando en un matrimonio así éramos como dos personas diferentes. Pero, o sea, yo tenía la cultura que yo me crecí con, mi familia y también cultura americana, porque como nací aquí, pero de padres peruanos, tenía mi cultura y él tenía el suyo. Él tenía su costumbre, yo tengo la mía. Él tenía de tortilla, yo era de papa. Eso tenía que aprender. Gloria al Señor. Entonces, no es fácil cuando 2 vidas se tienen que hacer de uno. No es fácil. Es un proceso que también el Señor usa para moldear carácter de uno. Y si no lo hacen con el Señor, o sea, es algo terrible. Van a ser muchas, como decir, llorar, mucho, o sea, dolor. Pero gracias al Señor que Dios nunca me dejó de la mano
porque hoy en día puedo decir que mi amado es mi esposo, él es mi mejor amigo, él me comprenda. No somos perfectos, pero Dios ahí nos va llevando a la perfección, enseñándonos cada día cómo mutuamente amarnos y entendernos. Cuán importante es la enseñanza familiar que da el pastor, porque uno, hasta el jueves también yo estaba como, cheque, ya le estoy, como digo, del altar hasta la casa, yo digo, cheque, ya estoy entendiendo lo que mi esposo quiere decir a mí, amén. Entonces, no faltan los cultos de familiares, son bonitos los mensajes que le da el Señor al pastor en esos tiempos, pero fíjase que en eso Dios aún me estaba hablando y me estaba formando, y pues es un proceso continuo. Mira, amado, no es algo que para, ya que estás en la iglesia, ya que aceptaste al Señor, el Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, ahí se para. No, es algo que es continuo. Uno siempre tiene que andar muriendo, y eso es lo que quiero dar por entender. Mira qué bonito. Como dice en Romanos, vuelvo en ese versículo principal, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, amados, y no sé si lo tengo en otra versión, sí, aleluya, gloria a Dios. Dado que fuimos, y esta es la versión Nueva Traducción Viviente, dice así su palabra, el mismo versículo. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. El motivo del testimonio que le daba Juan desde el principio hasta el fin, hasta hoy, es que tenemos que comenzar a ir hacia ese camino de ser como Él. ¿Cuántos de nosotros, y no, como decía el hermano, el anciano Fortín en la semana pasada, no levantan sus manos, pero solo medítalo, pero pueden decir, y está bien, porque dice su palabra que tenemos que ser imitadores, tenemos que ser semejanza a Él, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que somos como Jesús? Medítalo. Que somos, que andamos como Él andaba en la tierra. Amén. Es algo que cada día, diariamente, tenemos que llevar la muerte de Jesús en nosotros, muriéndonos al viejo hombre. Me gustó lo que decía, y mire, yo no vamos lejos del libro de Romanos, porque la verdad es que si usted estudia el libro de Romanos, es una carta que escribió el apóstol Pablo. Y él estaba hablando a un pueblo en Grecia, o sea, que eran judíos o gentiles. Y él estaba hablando a ese pueblo, o sea, desde allá, enseñándoles el evangelio de Jesucristo. Pero qué lindo que él dice aquí en Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñora más de él. Y después dice en 12 y 13, no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si me hubieras dicho ese versículo cuando yo estaba comenzando mi camino con Jesús, como en aquel testimonio que le dije cuando estuve entrando a la iglesia por la primera, yo no lo crearía. Yo lo diría, yo no puedo estar en un instrumento de justicia. Más bien soy injusta. Pero qué lindo que esa es la promesa que el Señor, o sea, tiene para nosotros. Si nosotros nos plantamos en su muerte, seremos usados, resucitados como Él, para ser usados como instrumentos de justicia. ¿Cuántos lo creen?
Amén, gloria a Dios. Ahí están más amenes. Gloria al Señor. Y en Romanos 12:1, amados, pero es algo que tenemos que creer. Es algo que tenemos que decir, el Señor me puede usar a mí. Mire, hermanos, y esto no es para tirar piedras, porque los amo todos ustedes mucho con el amor de Dios. Pero si en verdad creeríamos en la muerte de Jesucristo y su resurrección, hubiera más dones espirituales fluyendo en la iglesia. Hubiera más como fluir en ese momento. Dice su palabra en Romanos 12:1, y ahí lo tengo en la versión Dios habla hoy. Fíjese que, amado, eso fue una de las primeras Biblias que me regalaron. Porque la verdad es que recuerdo que yo tenía mi Biblia de adolescentes de la Reina Valera, la que me dio mi mamá cuando congregábamos en una iglesia católica. Pero fíjese que cuando yo comencé de congregarme y caminar con el Señor, una de las primeras Biblias no era la Reina Valera, pero era la versión Dios habla hoy. Y yo decía, Dios me va a hablar, Dios me va a hablar. Dice así Romanos 12:1, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto de que se deben de ofrecer. Luego dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambian su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Según ese testimonio que le estaba contando, amados, Dios tenía que cambiar mucho la manera que yo pensaba. O sea, y es algo que si no cambiemos la manera que pensamos, se hace más difícil de poder de vivir en esa semejanza de su resurrección. Porque tenemos que tenemos que pensar diferente. No sé si usted, por ejemplo, bueno, los que tienen hijos, cuando se comienzan a jugar, casita, o se ponen a jugar algo con sus hijos, o sea, se tiene que poner en el rol, o sea, el papel, o sea, tú vas a ser mamá, yo voy a ser papá, y vamos a jugar casita y todo eso, y ponemos en el papel, aunque nosotros somos mamá y papás, ya estamos en ese rol, pero tenemos que cambiar la mente así, cambiar el rol, cambiar el chip que tenemos en nuestra mente para que podamos vivir esa semejanza de Jesucristo en nuestra vida. Amén. Y no solo es cambiar el pensamiento, porque el Señor, y en esa manera muchas veces el Señor nos confronte con la verdad, como yo decía, el Señor me confrontaba con la verdad. En ese momento yo me recapacitaba y yo decía, Dios eterno, sí soy así, tengo que cambiar. Pero no solo eso, pero después lo que se tiene que cambiar es su corazón. Mira lo que dice el día de ayer, estuve leyendo este versículo con mi hija. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, y lo tengo ahí en la Nueva Traducción Viviente versión. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Amados, si no cambiamos lo que tenemos en el corazón, o sea, ya comenzando de pensar y pensar diferente, pero luego tiene que cambiar lo que hay dentro del corazón. Por eso el Señor dice, guarda lo que está en su corazón, cuida lo que está, porque de ahí, como dice en la versión Reina Valera, mana la vida. Sus actitudes y la manera que percibes la cosa, en cómo lo tomes en el corazón, dirige la manera que vas a poder actuar en esa nueva vida. En ese, como decir, si el Señor le está llevando a esa transformación, tienes que cambiar lo que hay dentro de su corazón.
sacar lo que es esa basura muchas veces, sacar esas molestias. Y yo decía, Dios mío, sigue trabajando a mí, sigue sacando por raíz todo lo que me molesta. Ahí tenemos que sacar esas cosas de nuestro corazón, porque si no, vamos a dirigirnos otra vez a esa vida vieja. Amén. Y pues, y se visten del nuevo hombre. La verdad es que este es uno de mis versículos favoritos, Efesios 4:24. Recuerdo que tuvo una madre espiritual en el comienzo, que ella siempre me repetía este versículo. Dice, y se visten del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amados, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros es esa nueva vida. Pero la nueva vida no va a venir teniendo nuevas cosas, cambiándonos de ciudades, cambiándonos de lugares. No, el Señor quiere darte la nueva vida, pero internal. Si queremos vivir en esa nueva vida, mire, hemos cometido errores y pecados. Y muchas veces el enemigo nos quiere atacar en esa manera. Nos quiere hacer recordar de los errores que hemos cometido para que no llegamos de lograr de estar en esa nueva vida, de vivir lo que el Señor, la promesa del Señor. Entonces, tenemos que tener esa convicción y cambiar lo que hay dentro de nuestra mente y nuestro corazón para poder vivir esa nueva vida. Amén. Bueno, amados, vamos a ponernos en pie. Gloria al Señor. Vamos a orar. Dale gracias al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y le doy gracias. Gracias por, Señor, por este momento. Gloria al Señor que hemos compartido. Gracias, Señor amado. Tú sí eres bueno, Padre. Señor, mi oración, Padre, en esta tarde, Señor, que les toca, Señor, el corazón de cada uno de ellos, Señor, Padre. Que sea tú, Señor, dándoles el entendimiento, Señor, Padre, de ese camino, Señor, Padre, que deben de tomar, Señor. Porque como decía la profecía, estás abriendo caminos, Señor. Pero lo que pasa es que, Señor, tal vez el temor, tal vez, Señor, la vergüenza, Señor, Padre, la pena, Señor, no nos permita cruzar ese Jordán. No nos permita, Señor, de ir en el camino, Señor, que tú, Señor, estás poniendo enfrente de nosotros. Ayúdanos, Señor, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre, a tomar, Señor, Dios mío, ese paso. A poder, Señor, ser transformado, Señor, por la luz de tu palabra, ser transformado en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, Señor Padre eterno, a ser, Señor Padre, luz, para que podamos, Señor Dios mío, dar frutos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, tu buena voluntad en nuestras vidas, Señor. A comenzar, Señor Dios mío, a hacer tu voluntad, Señor, en esta tierra. A levantarnos, Señor, a activarnos, Señor. Que sea tú, Señor Dios mío, en ellos, Padre eterno, porque, Señor Dios amado, Señor, has llamado, Señor, tu iglesia, Señor Padre. Ahora, Señor, lo que estás esperando, Señor, es cómo va a responder tu iglesia, Señor. Señor, que sea tú, Señor Dios mío, levantando esa llama, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, hoy. Yo les doy gracias, yo te doy gracias, Señor Padre, por sus vidas. Yo te doy gracias, Señor Padre, que sea tú guardándoles, protegiéndoles, Señor, y cada día, Señor Padre eterno, aumentando tu luz en ellos como la luz de la aurora, Señor Dios mío. Ayúdalos, Señor Dios mío, Padre eterno, Señor. Ayúdalos, Señor, a seguir en tus caminos, Señor, y no desviarse, Señor. Gracias, mi amado Rey, Señor, Dios eterno. Gracias a Padre, gracias Espíritu Santo, Señor Padre.
Tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Que sea tú, Señor, cubriendo sus vidas, Señor. Gracias te doy, Señor Padre. Tú eres el Dios que va enfrente de nosotros, Señor. Tú eres el que nos sostiene, Señor amado. Tú eres el que, Señor Dios mío, Padre eterno, nos guía. Gracias, mi amado Rey, Señor. Que sea tú, Señor Padre, que acompañe a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta tarde, Señor, y cada día de esta semana, Señor. Acompáñalos, Señor Dios mío. Que sea tu espíritu, Señor, con ellos, Señor. Que sea tu espíritu con cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén